Ahora veremos el método de variación de parámetros, o método de Lagrange. Para ello, primero que nada consideremos la siguiente ecuación de orden 2, en la cual tenemos que a sub 2 de x por la segunda derivada de y con respecto a x más a sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 de x por y igual a una función g de x. Primero que nada, en este método se debe escribir la ecuación diferencial 1 en su forma estándar, es decir, dividir toda la ecuación diferencial entre a sub 2 de x y al cociente entre a sub 1 y a sub 2 llamarlo p de x, al cociente de a sub 0 con a sub 2 llamarlo q de x y al cociente de g de x con a sub 2 de x llamarlo r de x, donde p de x, q de x y r de x deben ser continuos en un intervalo y. Luego, dada la ecuación diferencial 2, la solución homogénea evidentemente es de la forma y de c igual a una constante c sub 1 por una función y sub 1 de x más una constante c sub 2 por una función y sub 2 de x. Y la solución particular, en este caso, debe ser supuesta como y sub p igual a u sub 1 de x por y sub 1 de x más u sub 2 de x por y sub 2 de x. Es decir, sustituimos las constantes por funciones de x, en este caso u sub 1 y u sub 2. Entonces, calculamos la primera y segunda derivada de y sub p con respecto a x. Que bueno, en este caso simplemente aplicamos la regla de Leibniz o regla del producto para los dos términos. En la primera derivada tendremos 4 términos y en la segunda derivada 8 términos. Ahora, en la ecuación diferencial 2, sustituimos a la ecuación 4, es decir, a y sub p y a sus derivadas, en la cual, en este caso, nos interesa la solución particular, y por lo tanto, en lugar de escribir y, colocaremos y sub p y prima y y sub p respectivamente. Cabe mencionar que estas dos ecuaciones diferenciales mostradas en amarillo serán 0, debido a que satisfacen la ecuación diferencial 2 cuando r de x es igual con 0, es decir, son las que se calcularon al determinar la parte homogénea, es decir, a nuestra y sub c. Ahora simplemente escribimos esta primera suma como una derivada, debido a que la derivada de este producto nos dará como resultado esta suma y la derivada de este segundo producto nos dará como resultado esta segunda suma. Paso siguiente, escribimos una única derivada, debido a que ambos términos son derivadas con respecto a x, e igualamos a r de x. Ahora, este método como tal implica que debemos hacer la siguiente suposición. U sub 1' por y sub 1 más u sub 2' por y sub 2 debe ser iguales a 0, es decir, estos términos mostrados en azul deben ser iguales a 0. Y por lo tanto, obtendríamos la ecuación diferencial 6, donde u sub 1' y sub 1 más u sub 2' y sub 2' deben ser iguales a r de x. ¿Por qué? Porque estos dos primeros términos son ceros debido a la suposición anterior. Entonces, si vemos a las ecuaciones 5 y 6 como un sistema de ecuaciones, podemos fácilmente representarlos mediante un arreglo matricial. Este arreglo matricial lo denominaremos como 7. Ahora, es necesario recordar la regla de Cramer para un sistema de 2×2, porque realmente lo que nos interesa en este arreglo matricial es determinar a u sub 1' y a u sub 2', debido a que con ello podríamos hacer una integral y obtener a u sub 1 y u sub 2, con los cuales resolveríamos la solución particular. Entonces, consideremos el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ax más b por y igual a e y cx más d por y igual a f. Claramente podemos representar este sistema en un arreglo matricial como sigue, donde la regla de Cramer simplemente nos menciona que si el sistema es compatible determinado, la solución para x y y será x igual al determinante de EFBD sobre el determinante ACBD y y será igual al cociente entre estos dos determinantes. Ahora simplemente reescribimos a nuestro arreglo matricial, donde aplicaremos la regla de Cramer para determinar a u sub 1' y u sub 2'. Y, por lo tanto, de la regla de Cramer podemos concluir que la solución para u sub 1' y u sub 2' del arreglo matricial 7 será u sub 1' igual a w sub 1 partido w, que esto es igual al negativo, del cociente entre y sub 2 por r de x y w.
y u sub 2' será igual a w sub 2 entre w, que esto es igual al cociente entre y sub 1 por r de x y w, donde w, que es denominado el Bronsquiano, será igual a este determinante, w sub 1 igual a este determinante y w sub 2 igual a este determinante, que bueno, estos determinantes se determinan mediante la regla de Cramer. Para finalizar, debemos recalcar que las funciones u sub 1 y u sub 2 se determinan integrando estas igualdades. El determinante w se reconoce como el Bronsquiano de y sub 1 y y sub 2, lo que ya se mencionó, y por la independencia lineal de y sub 1 y y sub 2 en un intervalo i, se sabe que el Bronsquiano de y sub 1 y y sub 2 será diferente de 0 para toda x en el intervalo. En videos posteriores se resolverán algunos ejemplos utilizando este método, pero por ahora eso ha sido todo.